Muy bien, pues recordando lo que vimos el viernes, básicamente dimos la introducción a sensores, ¿no? Voy a avanzar un poquito por aquí. Nos quedamos, bueno, todo esto es de la parte de, ok, es la parte del MOC, ¿no? De lo que es el optocoplador. Eso ya pasó la historia un poquito. ¿Dónde están? 4E, ok, aquí está, desde el 23 de abril. Ok, básicamente hablábamos de esto que se llama sensores, ¿no? Que básicamente lo que nos indica es que podemos registrar una señal del ambiente, ¿no? Podemos este, registrar un fenómeno físico, recordando las palabras que vimos. Podemos registrar un fenómeno físico a partir de ciertos dispositivos, ¿no? Ciertos dispositivos pues tienen esta sensibilidad, ¿no? Como lo que menciono aquí, ¿no? Son sensibles al medio ambiente y el cual me permite registrar por medio de señales eléctricas algún fenómeno de la naturaleza, ¿no? Eso es lo que vimos el viernes. Estuvimos mencionando algunas aplicaciones, algunos de ustedes estuvieron participando en la parte de cómo detectar ciertos fenómenos físicos, ¿no? Hablábamos de cómo detectar la temperatura, a lo mejor algún tsunami, ¿no? Eso es un fenómeno físico, ¿no? Terremotos, etcétera, ¿no? Todo, tornados, o todo eso, pues se mencionan como, pues son fenómenos naturales que a la vez son fenómenos naturales extremos, ¿no? Que son cambios de clima abruptos, ¿no? ¿Sale? Hablábamos de algunos tipos de, pues sí, los fenómenos físicos, ¿no? Temperatura también. Hablábamos también de los incendios, ¿no? Cómo indirectamente nosotros podemos detectar un incendio a través del registro de con un sensor, detectamos el dióxido de carbono, ¿no? Entonces este sensor es sensible al dióxido de carbono, ¿no? Que indirectamente el dióxido de carbono pues se produce por el incendio, ¿no? No estamos detectando literalmente el fuego, ¿no? Estamos indirectamente detectando el gas, que es en este caso es el dióxido de carbono, ¿no? ¿Sale? Entonces, por consiguiente y por lógica, podemos decir que hay un incendio o ocurre algo fuera de lo común, que hay mucho dióxido de carbono en el ambiente, ¿no? En teoría, pues no debe haber nada de eso, ¿no? Supone que el dióxido de carbono para nosotros es tóxico, ¿no? Entonces necesitamos oxígeno. Muy bien, entonces tuvimos esa parte. Hablábamos un poquito de la parte del acondicionamiento de señal, perdón, me trabé ahí. Lo planteábamos en un aspecto de un control, ¿no? Que básicamente registrábamos en un sistema de refrigeración, que era lo que estábamos hablando aquí en el dibujo, que teníamos una señal analógica, la cual expresaba el comportamiento de un sensor de temperatura, ¿no? A lo mejor a algunos les dio la curiosidad de ir a revisar su aire acondicionado, su refri. El sensor de temperatura lo tienen pegado ahí a un ladito, ¿no? Si abren ustedes el compartimiento de enfrente, lo tiene pegado a un ladito, es así como de color negro, ¿sale? Ahí lo pueden ver, ¿no? Entonces, este sensor, lo que hace, pues, es registrar esa temperatura, ¿no? Y nos expresa, un registro de temperatura en base a darnos una señal analógica, ¿no? Que varía con respecto al tiempo, ¿no? Pues, obviamente la temperatura, mencionábamos en este fenómeno físico que es lenta. Hay ciertas veces que los registros de ciertos fenómenos físicos o son bastante rápidos o son muy lentos, ¿no? Obviamente nosotros hablábamos aquí que la temperatura es un fenómeno físico bastante lento. O sea, quiere decir que no va a modificarse mucho, ¿no? Y de acuerdo a ciertos materiales, ¿no? Por ejemplo, pues nosotros sentimos calor cuando apagamos la refrigeración, pues porque está hecho de construcción, ¿no? Tiene bloque y el bloque absorbe el calor, es por el material, ¿no? Y pues obviamente se concentra el calor y sentimos la sensación de que está aumentando el calor, ¿no? Pero en realidad afuera en el ambiente, pues la temperatura es un poco constante, ¿no? Si afuera está a 36 grados, probablemente esté a 36 y después de una hora suba a 37, ¿no? Es bastante lenta, ¿no? Sin embargo, por los materiales, donde le pega directamente el sol, como por ejemplo el block pues absorbe ese calor, ¿no? Y por tanto, como se concentra el calor, se siente uno acalorado, ¿no? Como que está subiendo la temperatura.
pero en realidad no, en realidad pues está un poco constante afuera la temperatura, ¿no? Entonces cambia la perspectiva, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros sentimos y el material con que esté absorbiendo ese calor versus o con respecto afuera, ¿no? Afuera pues no varía mucho. Les comentaba la clase pasada, si tuviéramos la sensibilidad de cambiar, de detectar esos cambios de grado en los humanos, les digo que ya estaríamos muertos. ¿Por qué? Porque el humano no está preparado para regularse de manera inmediata, ¿no? Él se regula, ¿no? Se regula el cuerpo sudando y el sudor pues nos enfría un poco, ¿no? Y pues también tomamos agua, ¿no? Esa es parte natural de nuestro cuerpo. Sin embargo, en cambios extremos de temperatura, estuviéramos muertos. ¿Por qué? Porque el cuerpo no se alcanza a regular, ¿sale? En un cambio extremo de temperatura, ¿no? Por eso pues nos hablan mucho en las películas y eso de como los dinosaurios, ¿no? Pues que se congelaron, ¿no? O algo así, ¿no? O sea, que el cuerpo no se alcanza a regular en temperaturas extremas, ¿no? Por eso, si hace mucho frío, nos da hipotermia y por eso, cuando hace demasiado calor, como en el caso de Mexicali, pues nos da un golpe de calor, ¿no? Y ya saben lo que pasa, ¿no? Ya les había contado esa parte, ¿no? Y pues entonces, esa es la parte de la regulación y sin entrar tanto en temas de fisiología, pues obviamente no es aquí la temática, es nada más como un ejemplo práctico de lo que pasa en nuestro cuerpo y también cómo reaccionan los sistemas electrónicos también, ¿no? En este caso, pues la temperatura se registra lento con el sensor, ¿no? Ok, hablábamos de una palabra, que a veces se usa como sinónimo, ¿no? A veces en la literatura o donde ustedes buscan o investiguen, hablan de la palabra transductor, ¿sale? La palabra transductor, básicamente no es lo mismo que un sensor, ¿no? A veces las confunden y por eso les digo que se dicen que es sinónimo, ¿no? Sin embargo, no es igual. La transducción es simplemente el cambio de una variable física de lo que estemos leyendo, de lo que sea, a una cuestión por lo general eléctrica, ¿no? ¿Sale? O algo que podamos percibir de manera más natural, por ejemplo, los electrónicos, ¿no? Pues la electricidad, ¿no? Por ejemplo, el sensor de temperatura pues es sensible a la temperatura, sin embargo, su salida te da un voltaje, ¿sale? Entonces, el cambio está en que la temperatura a electricidad, ¿no? Ese es un transductor, ¿no? El sensor, por ejemplo, es sensible a ese fenómeno, nada más para que vean la diferencia, ¿no? Entonces, un sensor de luz, pues, por ejemplo, me va a entregar un voltaje, ¿no? Sin embargo, él está detectando luz. Es un sensor no de luz, ¿no? Es un sensor óptico, ¿no? Está detectando la luz, ¿no? En este caso, la variable, el elemento físico o el fenómeno que va a registrar, pues la luz, ¿no? En el caso de la temperatura, pues va a ser sensible a la temperatura, sin embargo, pues va a registrar temperatura, ¿vale? Estamos aclarando un poco el concepto entre sensor y transductor, ¿no? Y estamos recordando básicamente lo que vimos el viernes, ¿no? Con la introducción de la temática, ¿no? Ok, seguimos. Hablábamos aquí en la filmina, en el pizarrón, pues Profesor, básicamente se mande. pregunta Luis. Pues dijo Luis que entró un poquito tarde a su clase, que si ya tomó lista. Ah, ok, gracias por recordarme. Ahorita voy a tomar lista otra vez. Listo, ya tomé lista otra vez. Ya está. Ok, así que si llegan tarde, por favor avísenme. Gracias, Vallejo. Ok, muy bien. Pues entonces tenemos esa parte, ¿no? De mencionar qué es un sensor y su diferencia entre sensor y transductor, ¿no? Que no es lo mismo. Pareciera que es lo mismo, pero no lo es, ¿no? Simplemente es el aspecto de mencionarlo, ¿no? Esa parte de transductor y sensor, ¿no? Sensor es una parte sensible a cierto fenómeno. Transductor es el cambio de una variable que estamos midiendo a una cuestión eléctrica, ¿no? O alguna otra que podamos contabilizar, ¿no? Parte de registrar algo en electrónica, pues tratar de darle sentido, ¿no? Nosotros hacemos mediciones, hacemos sistemas, hacemos prácticas, en teoría, pero a esas prácticas les damos cierto sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, hacemos un contador
el sentido del contador, pues es contar el tiempo, ¿no? O sea, contar cuántas veces pasa algo, ¿no? El sentido de, no sé, diseñar un temporizador, por ejemplo, un 555, puedes diseñar ciertos tiempos, ¿no? Para que esté así, para diseñar un reloj, ¿no? Por ejemplo, para el micro, ¿no? Todo tiene sentido, ¿no? Lo que hacemos, tratamos de darle un cierto sentido, ya, pero eso es con electrónica, ¿no? Entonces vamos a una etapa, como lo que menciona aquí, que se llama etapa de acondicionamiento de señal. Básicamente, el sensor por sí solo, sea el que sea, ustedes que usen, pues simplemente es sensible a un fenómeno, ¿no? Es sensible a la luz, es sensible a la presión, es sensible a lo que sea que ustedes estén tratando de registrar, ¿no? Sin embargo, nada más hace eso el sensor, ¿no? Pues qué chiste, ¿no? Nomás senso temperatura, pero ¿qué sucede en esa parte del sensor, ¿no? O sea, ocurre ciertas etapas, ¿no? Las cuales me van a permitir que funcione acorde a lo que yo entienda, ¿no? O sea, para que yo lo pueda interpretar, ¿sale? No, no. Profe, Mencionábamos, mande. llegué tarde hace un rato, Ah, pero no ah, sabía sí, que sí. ya había pasado lista. Ok, ya estoy tomando la lista de nuevo. Gracias por el Ok, aviso. gracias. Sale, ya pasé. Muy bien. Entonces, continuamos. Entonces existen ciertas etapas, ¿no? Etapas para, pues, acondicionar este tipo de sensores, ¿no? Déjenme, y les voy a hacer un dibujo aquí, ¿no? Ok, voy. Muy bien. Bueno, aquí nada más para terminar, ¿no? Estábamos con la parte del sensor, ¿no? O sea, el sensor por sí solo nos da una cierta lectura, ¿no? Puede ser lo que sea, ¿no? Esta señal u otra, ¿no? Para nosotros no tiene sentido, ¿no? Sin embargo, con el acondicionamiento de señal, esa etapa es muy importante, pues para darle sentido a lo que está registrando el sensor, ¿no? ¿Sale? Y eso lo vamos a preparar para otras etapas que vienen, ¿no? Que ahorita se las voy a platicar, ¿no? Entonces, vamos a hacer un nuevo documento. Ok, dudas hasta el momento, ¿todo bien? Ok, nada más, recordamos lo que sucedió la clase pasada, ¿no? Y pues básicamente el acondicionamiento de señal es preparar al sensor para darle una interpretación, que nosotros podamos entender, ¿no? Y que nosotros podamos manejar, ¿no? ¿Sale? Su salida puede ser tanto analógica como digital, como lo que puse aquí, ¿no? Ahorita, aquí les resumí todo eso, ¿no? La parte del acondicionamiento de señal. Ahora vamos a entrar de manera más propia al tema, ¿no? Que vamos a... Entonces, vamos a crear un nuevo archivo, que es el de día de hoy, 4AE. Estamos a 29 de abril. Muy bien, pues entonces vamos a empezar. Ahora sí, de lleno a lo que es el acondicionamiento de señal. Ok, voy a hacerles un pequeño diagrama para que entiendan ustedes la parte de lo que es este acondicionamiento de señal, ¿no? Mm, Entonces tenemos, está cargando la hoja, espérenme tantito, ¿eh? Ahí voy.
carga la hoja. A ver. Problemas técnicos. Ahí voy. Ah, listo, ya la cargo. Bueno, pues entonces vamos a dibujar ese diagrama que corresponde a las etapas de acondicionamiento de cualquier registro de señal, ¿no? Cualquier fenómeno que ustedes quieran, tiene que tener esas etapas, ¿no? Entonces tenemos la etapa de transductor, ¿no? La etapa de transducción simplemente es donde vamos a registrar el fenómeno que nosotros queremos, ¿no? Entonces, aquí vamos a registrar el registro de la variable, registro del fenómeno físico, ¿no? Ahí. Registro del fenómeno físico. ¿Ok? Una vez que nosotros ya le hayamos cierto sentido a nuestra señal, no importa el fenómeno físico que nosotros detectemos, ¿no? ¿Qué fenómenos físicos pueden ocurrir? Pues un buen, ¿no? Un montón. Ok, por nada más por platicarles, pues hay un montón de cosas que podemos censar, ¿no? Podemos censar qué? Luz, presión, temperatura, desplazamiento, ángulo, ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre que podamos, fenómenos de la naturaleza que podamos censar? ¿Qué más se les ocurre? Hay alguien que me ayude. Tomando la misma lógica de aquí, ¿qué más podemos registrar? Resistencia, voltaje, corriente. Vámonos por las más. ¿Qué más? Duración. Ok. Tiempo. ¿Será? Sí, también puede ser el tiempo, ¿no? El tiempo, a lo mejor, algunas variables las vamos a medir de manera indirecta, ¿no? Sí tiene que ver una con el tiempo, ¿no? Entonces les voy a mencionar una. Ok, ¿sale? Presión, sí, ya la dije por aquí. Acá está. ¿Sale? Etcétera, ¿no? Pues hay un montón, no acabaría por mencionarlas. Obviamente hay un montón de aplicaciones, pero es un fenómeno físico, ¿no? El cual me permite registrar, ya sea luz, presión, temperatura, desplazamiento, guau, 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 todo esto, y lo va a hacer su transducción a una señal analógica, ¿no? O a lo mejor alguna señal de voltaje, ¿no? O de corriente, ¿no? Eso lo hace la parte del transductor, ¿no? En este caso, pues toda esta etapa por dentro, pues tiene cierto ajuste, ¿no? Que ahorita vamos a platicar, ¿no? Ahorita vamos a hablar en el panorama general de todo lo que sucede al momento de nosotros, hacer todo un entorno de acondicionamiento de señal, ¿no? Entonces tenemos el sensor, ¿no? A veces les digo, estas dos se usan como sinónimo, sensor, transductor, no son lo mismo, sin embargo, vamos a usarlo nada más por así común y corriente, pues el lenguaje común y corriente. Tenemos el sensor, después que sigue, tenemos la parte de la conversión, ¿no? Una vez que nosotros ya entendemos e interpretamos la señal, o sea, ya la dejamos ajustadita, todo bien, la entiendo. Yo sé que si el sensor cambia tanto, tanto voltaje, entonces significa que es tanto en mi rango de mis reglas de ajuste. Ah, entonces ya sé cuánto cambia, ¿no? O sea, hacen ustedes un entendimiento del sensor, ¿no? Es decir, ¿saben qué? Por ejemplo, si es un sensor con comportamiento lineal, de decir, cuando digo comportamiento lineal, es que el sensor, este, ahorita explico eso, ¿no? Tiene un efecto como si fuera una recta en, como de matemáticas, ¿no? Ahorita voy a explicar eso, ¿no? En un ejemplo práctico, ¿no?
y pues tiene un comportamiento, se le dice lineal, ¿no? Que a cada avance de cierto voltaje le corresponde, digo, por ejemplo, si fuera un sensor de temperatura, a cada avance de la temperatura, por ejemplo, si aumenta 1 grado, le corresponde tanto voltaje, ¿no? Pero siempre es gradual. Entonces, como siempre es gradual el cambio es chiquito, entonces a veces se dice que es lineal, ¿no? Ahorita voy a explicar esa parte, ¿no? Para que, ahorita platicadito, ¿no? Entonces tenemos la parte de la conversión analógica a digital. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si yo quiero procesar la señal, recuerden bien que los electrónicos lo que hacemos es interpretar la información. Cualquier cosa que nosotros hagamos, nosotros interpretamos los fenómenos físicos, como lo que vamos a hacer aquí, para que el humano lo entienda, ¿no? En este caso, pues el electrónico es el intermediario, ¿no? Es decir, voy a diseñar un sistema el cual me permita controlar algo. ¿Cómo? ¿Cómo puedo permitir que controle algo? Pues no sé, voy a implementar un control, por ejemplo, de riego. Quiero acondicionar, este, quiero acondicionar el riego del césped, por ejemplo, de mi casa. Mencionaba la clase pasada, ¿no? Es que a lo mejor me da flojera, que a cada cierta hora, cuando baja el sol, no sé, que mis papás o alguien o yo, que tengo que regar las plantas, como a las 7 8, ¿no? Ya que va bajando el sol. Pues entonces voy a diseñar un sistema el cual se adapte a que a esa hora más o menos, se active solo el sistema y riegue las plantas, ¿no? Yo ya no lo quiero hacer, quiero que lo haga alguien más, ¿no? En este caso, como sea electrónica, voy a diseñar un sistema que riegue solo. Entonces, para eso necesito censar. ¿Censar qué? Por ejemplo, pues cuando se está oscureciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando detectar cuándo va a ser de noche, ¿no? Cuándo se está ocultando el sol. ¿Cómo lo puedo hacer o cómo puedo imaginar yo para hacerlo? Puede ser con una fotorresistencia, ¿no? La fotorresistencia es sensible a la luz. El transductor que ocurre es que está en función de la luz, pero me da resistencia, ¿no? Entonces voy a medir resistencia. Ese sería mi sensor, ¿no? ¿Sale? Entonces yo tengo que hacer algo con electrónica para que de acuerdo cuando cambie la luz, entonces esa resistencia, por tanto, se va a modificar también, ¿no? En función de la luz. Eso hace el sensor, a la fotorresistencia. Por tanto, eso a un cierto valor de la resistencia, necesito activar algo, ¿no? Entonces tengo que diseñar yo un circuito que me haga eso. Por lo general, ustedes pueden ver ese tipo de aplicación, en las lámparas, ¿no? Por ejemplo, tienen una fotorresistencia que de repente cuando se oscurece, de repente las lámparas prenden solas. ¿Sale? Ese es un tipo de aplicación, ¿no? En este caso, nosotros no prenderíamos un foco, cambiaríamos esa carga, ya no va a ser un foco, va a ser algún sistema de bombeo o algo para que riegue las plantas, ¿no? Voy a controlar el flujo, ¿sale? Que ese sería otro control también, ¿no? A lo mejor no quiero que nada más abra la llave, ¿no? Abra la llave y haga un regadero de agua, ¿no? O sea, a veces nosotros tenemos en la manguera como una pistolita que regula el flujo del agua, ¿no? Es como riegas, pues no tanto avientas el agua, sino más, ¿no? Profe, Sino para este tipo de cosas se podría utilizar un aspersor, o creo que se llama ajá, así. ajá, se puede utilizar un aspersor y puedes adaptar una electroválvula para que deje pasar el agua o no. Y ya pues el aspersor que se encargue de regar, ¿no? Ya ustedes previamente le ajustan ustedes la presión de que quieren que salga el aspersor, ¿verdad? Obviamente, pues a veces pues le cierran un poquito la llave, ¿no? Para que no salga fuerte, ¿sale? Y ustedes pueden controlar la apertura también del flujo, ¿no? Sí se puede hacer con una electroválvula, ¿no? ¿Sale? Eso es pensando en aplicaciones, ¿no? Eso es para regar el césped, ¿no? Puede ser otras, ¿sale? Ya es parte de la domótica y toda esa parte, ¿no? De automatizar las casas. Eso creo que lo van a ver en texto, me parece. Algunos proyectos de esos. Y pues sería interesante ir planteando esa situación, ¿no? Igual cualquier duda o comentario que tengan o algún proyecto que ustedes quieran echar a andar, pues ya me pueden preguntar, ¿no? Y ya pues se hacen sugerencias, ¿no? Muy bien, entonces queremos adaptar ese sensor, ¿no? Ya nosotros ya lo interpretamos, ya dijimos, mira, avanza tanto y tanto, ¿qué tengo que hacer? Pues yo lo quiero procesar en una computadora, ¿no? Pues no, a mí no me interesa, o lo quiero procesar en un microcontrolador. Hay microcontroladores
que no aceptan señales analógicas, ¿no? Aquí va a salir una señal analógica, ¿no? Por lo general. Puede ser la señal analógica, puro voltaje, puede ser alguna corriente, puede ser cualquiera de las otras mencionadas, ¿no? Porque ahí está funcionando el transductor, ¿no? O sea, por lo general es una señal analógica. Entonces, esta señal a mí me interesa procesarla. Por ejemplo, con un sensor de temperatura, me interesa controlar la temperatura, por ejemplo, en un laboratorio, ¿no? Que tengo algunas ratitas ahí que van a hacer algunos experimentos o un laboratorio de química o de biología que tienen ahí las ratitas. Yo estoy controlando la temperatura para que las ratitas estén bien, ¿no? Que no se mueran de calor o que las alimente. Entonces yo necesito para un sistema controlado, por ejemplo, una aplicación de que tengo que cuidar a las ratitas o los ratones, si tengo un sistema así, una caja donde está el ratón ahí, ¿sale? Está el ratón ahí, un ratoncito, sale y anda comiendo, ¿no? Entonces yo tengo que cuidar que el ratón esté bien, ¿no? Porque pues van a servir pues para lo que tengan que usar para estudio, ¿no? De la especie o algo de biología, ¿no? Entonces yo tengo que cuidar que sobreviva. ¿Cómo va a sobrevivir? Controlando su temperatura. ¿Qué más? ¿Qué necesito hacer para que un ratón sobreviva? Como si fuera una mascota. ¿Qué tengo que hacer? ¿Alimentarlo? Pues alimentarlo, ¿no? Ajá, sí, exactamente, ¿no? Alimentarlo. ¿De qué factores depende también que sobreviva? Del agua. Agua, así es, que es parte de la alimentación. Vamos a ponerle agua también. Agua, ¿qué más? ¿Qué más necesito para que siga vivo? Su hábitat, conservar su hábitat, que es lo que estamos haciendo. Ajá. Que tenga un buen lugar, es el que esté fresco. Estamos hablando de temperatura. ¿Qué más? Sí, adelante, Ramses. Otros ratones, ¿no? Puede ser, eso ya es más conductual, de que si existe otro ratoncito aquí, pues anden peleando, ¿no? O algo, ¿no? Pero eso ya se encargaría el encargado del laboratorio, ¿no? O sea, obviamente a lo mejor van a estar separados o todos juntos, no sé, ¿no? Profe, ¿es una trampa de ratones o es como si fuera un ring? No, es como si fuera como tipo pecera, nada más están ahí para que se conserven vivitos, ¿sale? Para que no les pase nada. Ah, ok, pues ocuparía comida y los Ajá, elementos necesarios para poder sobrevivir ahí. así es, ¿no? Elementos, que esa es la pregunta inicial, así es, Vallejo, ¿no? De que necesitamos hacer que sobrevivan, ¿no? Pues parte de eso también es la limpieza, ¿no? Ok, en base a este tipo de variables, alimentación, limpieza y temperatura, ¿qué se me puede ocurrir para que sin supervisión humana esto sobreviva? ¿Qué puedo diseñar? ¿Qué puedo hacer? ¿Quién se le ocurre algo? Una máquina que expenda comida. Ok, entonces tengo que hacer algún motorcito que controle la expedición de comida, muy bien ahí, del También se bosque. podría hacer como una maquinita para limpiarlo de los heces fecales, algo así. Así es. ¿Cómo se le ocurriría? Como una plataforma, algo así como que bajara y ya después Ajá. limpie sus necesidades y luego vuelva a subir. Ajá, puede Podría ser ser. un doble piso, ¿no? Un doble piso, muy bien. Ahí Vallejo, muy bien. Ahí están fluyendo las ideas, ¿no? ¿Qué hacen con el clima? ¿Qué hacen con la temperatura? Ponerle pues aire acondicionado. ¿Ok? ¿Cómo implementan un aire acondicionado? Me ¿Cuáles son las imagino que con etapas? el aire acondicionado de la misma casa se podría ahora sí que mantener un estado, ahora sí, temperatura normal, ¿no? Ok, ¿qué pasa si atacan los zombies y se va la electricidad? ¿Cómo mantengo vivos a estos ratones? ¿Qué tengo que implementar? ¿Qué tengo que detectar? Que se vaya la luz, ¿no? Eso sí. Y tengo que adaptarle Se que, podría hacer como un sensor, algo para poder hacer un ventiladorcito. así es. Entonces tengo que hacer un sistema alterno, ¿no? Se le llama un sistema de backup, ¿no? ¿Qué sucede cuando no tengo la energía principal? Que en este caso, la energía principal de la temperatura, pues es que esté condicionado el cuarto, ¿no? Sin embargo, eso implica que es caro, ¿no? O sea, mantener la electricidad prendida en un laboratorio
pues no va a ser lo único que se va a enfriar, o las ratitas, ¿no? O sea, el espacio es muy chiquito, ¿no? Se va a enfriar todo el cuarto y eso implica, pues, gastar luz, ¿no? A lo mejor la gente que está ahí, queriendo mantener las ratitas, a lo mejor pues, está gastando un buen de luz, ¿no? Y a ti te hablan como electrónico para decir, pues mejor diseñame algo que nomás gaste aquí, ¿no? Prefiero pagar, 100 pesos a 1000 pesos, ¿no? Diseñame un mini aire acondicionado, ¿no? Para las ratitas, ¿sale? Son todas esas cuestiones, muchachos. Si se dieron cuenta, empiezan a salir muchas cosas, ¿no? Para simplemente diseñarle algo para que las ratitas vivan, ¿no? Profe, Mande. ¿usted sabe que ya se están implementando aires acondicionados a las casas de los perros? Sí, de hecho mi perro tenía uno, pero ya lo vendimos. Con una de Sí, 4 toneladas, una casita. sí, son de media tonelada esas. No, de 4 toneladas quiere que se haga paleta el perro. No, no. Pues es de media tonelada, son chiquitas, son refris chiquititas. Parecen como de juguetes, sí, son pequeñas. Sí, pero pues obviamente recuerden bien que la refrigeración está en función del área que va a cubrir. Por eso son las toneladas. O sea, entre más toneladas suba el aire acondicionado, es porque el área es mucho más grande. ¿Sale? Así lo tienen que ver. Entonces, por ejemplo, en habitaciones normales, así pequeñas, pues es una habitación normal de una persona, ¿qué les gusta? De una persona, o sea, si es así un cuarto normal, una persona es de 1 tonelada, pero si es un espacio grande como la sala o así, son dos. Así es, ¿no? Como dice del bosque, ¿no? De acuerdo al área, pues si es una sala y está bastante grande, pues es de 2 toneladas, ¿no? Por lo general. O 1.5, ¿no? De acuerdo. Ahí ustedes les preguntan, por ejemplo, ¿cuánto mide el cuarto? ¿Cuánta distancia? Y ya, pues ellos te sugieren, ¿no? Las personas que te venden, ¿no? Pero eso es en función para que por ejemplo, tiene que ver con la protección del equipo eso, ¿no? Por ejemplo, si no consideran el tonelaje, la tonelada, que ustedes, por ejemplo, es un cuarto muy grande y le meten una tonelada más chica, el sistema se va a sobrecargar, siempre va a estar enfriando y nunca se va a apagar, ¿sale? Entonces eso se va a dañar a la larga, ¿no? Entonces es un equipo que no es acorde al área, ¿no? Por eso les preguntan el área, ¿sale? Muy bien, De eso es para... hecho, te dan garantía como de 6 años de compresor y 4 años de de pura cosa eléctrica, creo que, si no mal recuerdo cuando vinieron a instalar las refrigeraciones. Sí, así es, ¿no? Porque pues tiene un cierto tiempo para que... Tiene un gas, tiene un gas que te hace que pues se sienta frío, ¿no? Pues, en realidad pues es eso, ¿no? Se le acaba el gas y pues tienen que venir a rellenarlo, ¿no? O el compresor también, a veces se sobrecalienta y pues hay que cambiarlo, ¿no? Bueno, pues, entonces regresamos, ¿no? Entonces nosotros queremos procesar, ¿no? Planteamos un caso hipotético de estas como ratitas y pues queremos sensar la temperatura, queremos diseñar algo para alimentarlos, queremos darles agua también y pues también su limpieza, ¿no? Esas son las variables que necesitamos vigilar. ¿Para qué? Pues para mantener estas vivas, las ratitas, ¿no? Entonces se nos ocurre todo un sistema de integración de todo este entorno, ¿no? De las ratas, ¿no? Entonces ocupamos saber, esa es la parte del registro, ¿no? Y situaciones, ¿no? Esto de aquí. Es situación, ¿no? Variables a registrar, ¿no? O cuidar, ¿no? Variables, registro, ¿no? Quiero registrar todo eso, ¿no? ¿Ok? Ahorita lo planteamos todo el proyecto, ¿no? Entonces, tenemos la etapa de convertidor analógico digital. Muchos sensores se los va a dar en términos de una señal analógica. ¿Qué es una señal analógica? Pues cualquier voltaje que varíe con respecto al tiempo, ¿no? Ya miramos algunas señales ahí, ¿no? Que se ven en el osciloscopio, ¿no? Tienen cierta amplitud, cierta frecuencia, etcétera, ¿no? Todas las cuestiones que ustedes ya saben. Por tanto, yo necesito desplegarla en una computadora. Entonces ocurre un proceso que se le llama conversión analógica digital. En este proceso que está aquí, lo que sucede es que yo transformo la señal para que la pueda interpretar la compu. La compu nada más interpreta ceros y unos. La paso a un microcontrolador también. Aquí la tapa puede ser una PC o un micro. Una PC o un microcontrolador. Le puse microcontrolador. Están viendo microcontroladores, ¿verdad?
ahorita. O en quinto la van a ver. ¿Cuándo van a ver la microcontroladores ustedes? ¿Cuándo les toca? No sé. No sabemos específicamente en cuánto tiempo. Creo que en quinto. Creo que en quinto van a ver esto, ¿no? ¿Sale? Entonces ustedes necesitan darle las entradas adecuadas a un microcontrolador o a una compu, pues para que interpretemos esas señales, ¿no? Obviamente, pues en la parte de aquí el APC o un microcontrolador, cualquiera de los dos que utilicen, tiene que haber un proceso que tú le tienes que dar las señales digitales, ¿no? Ceros y unos, sistema binario. O sea, nosotros no podemos llegar a una compu y, órale, ahí te va, electricidad, ¿no? Pues se alimenta con electricidad, pero nada más la de la luz, ¿no? La de la 110. No, nomás llegas y, mira, tengo este sensor, órale, ahí te va, ¿no? No, no le conectas esas cosas, ¿no? Que yo sepa, yo no he visto ningunos cables externos que detecten esa parte, ¿no? Por lo general, aquí, los electrónicos utilizan una etapa que se llama, tarjetas de adquisición de datos. Nosotros las diseñamos, ¿no? Estas tarjetas de adquisición de datos, lo único que hacen es pues, tener una etapa de registro de sensores y conversión. Y ya se lo enchufan en una compu, ¿no? Por medio de una tarjeta. Entonces diseñan una tarjeta, la ponen en la PC y esa tarjeta lo único que va a ser acondicionar la señal. Otra vez vuelvo a hacer referencia a esa palabra para que se adapte eso que está registrando y lo pueda leer la compu, nada más, ¿no? Voy a tomar lista otra vez. Entonces ya llegamos a la etapa de PC o micro. Básicamente este va a ser el cerebro o el algoritmo o todos los pasos que vamos a hacer para interpretar el problema, ¿no? Aquí también se interpreta la parte del PLC que están llevando, ¿no? Que sería esta parte, ¿no? Lo que sucede en el PLC es que por lo general los sensores o dispositivos que nosotros utilizamos ya vienen acondicionados, ¿no? Ya está hasta aquí, ¿no? El PLC tiene la facultad de leer tanto señales analógicas como digitales, ¿no? Entonces, esta etapa ya no, pues ya no estaría, ¿no? ¿Sale? Pues entonces utilizamos cualquier medio de control, bueno, que nos ayude a diseñar ese cerebro. Sí, no se preocupe, Barrera. Mira, ya aumentó. Utilizamos va a ser nuestro cerebro, ¿no? El que toma las decisiones. ¿Sale? Implementamos nuestro algoritmo, lo que tengamos que hacer, las reglas de decisión. Después viene una etapa que es la conversión digital analógica. Esta es la conversión analógica digital. Aquí va binario, ¿no? Aquí está binario. Binario. Aquí ya va analógica. Señal. Entonces aquí todavía va binario, ¿no? Aquí todavía va binario, ¿no? Aquí entra como binario porque ya la convertí. Aquí ya la procesé. Aquí va como binario, que es lo que va a hacer que haya un cierto control, ¿no? Una vez que ya tenemos la señal analógica, entonces viene un actuador, ¿no? Actuador. Y después lo que queremos controlar. Entonces, variable física a controlar. Se escucha muy fumado todo esto, ¿no? Pero todo eso sucede, ¿no? Entonces, todas estas etapas, por ejemplo, la trae un sistema de refrigeración. Primeramente, leo con el sensor de temperatura. Ocurre alguna conversión analógica a digital, se procesa y después sale una señal. Todo esto de aquí ocurre en la etapa de tarjeta lógica. Recuerden bien que los sistemas de refrigeración tienen una tarjeta lógica. Obviamente todo eso ocurre aquí. Todo lo integran aquí. Después, el actuador. ¿Qué puede ser el actuador? Es un compresor, un motor, ¿sale? Y después, como va a activar eso, pues ya voy a controlar la temperatura otra vez. De nuevo, si es un sistema de refrigeración, registro la temperatura. Sí, sí le respondí, ya le tomé a Barrera, ya le tomé la asistencia. Tomé la temperatura
hago las reglas necesarias para decir, está frío o caliente el cuarto, o tomo mis decisiones, interpreto primero esa señal, la convierto a digital, tengo mi micro adentro, interpreto las señales, la comparo con respecto a la temperatura que yo puse en el cuarto, ok, verifico si cumple o no cumple, mando la señal binaria, la convierto a analógica porque voy a activar un motor, ¿sale? El motor pues se activa con una señal analógica, ¿no? Mejor un voltaje o una corriente, ¿no? Entonces llega el motor al compresor y pues detecto que tenía que enfriar el cuarto. Ah, pues entonces ya voy a empezar a modificarla por medio del actuador. Todo esto es un sistema, ¿no? Todo esto es un sistema de control, ¿no? ¿Sale? Obviamente faltan algunas cositas ahí, pero básicamente así funciona, ¿no? Esas son las etapas, ¿no? Muy bien. Ok, en la etapa de transducción, un poquito más hacia atrás, antes de todo ese merequetengue que acabamos de ver, tenemos que es la interpretación, ¿no? Tenemos que interpretar la señal, ¿no? Entonces viene otro esquema, ¿no? A partir de tenemos una entrada, un elemento sensor, y un elemento transductor, ¿sale? Recuerden que no es lo mismo, pero son sinónimos. Y un elemento transductor, ¿sale? Y la salida, ¿no? Ok, ¿qué podemos medir como entrada? Mencionaba una resistencia, una capacitancia, una inductancia. Este sensible, tenemos el elemento sensible, el cual va a registrar esto. ¿Por qué no se ve? Porque estoy en la 3. Ok, tenemos el transductor. Les digo, una entrada va a registrar resistencia, capacitancia, inductancia o lo que sea. Tenemos el elemento sensible que va a registrar esto de aquí. Y tenemos el elemento que va a transformar, ¿no? De esto a esto que está acá, a la salida, ¿no? Un voltaje, una corriente, un desplazamiento, un sonido o una presión. Y esa presión o sonido la vamos a interpretar para posteriormente acondicionarle como debe de ser, ¿no? Todo esto pasa en la etapa de transducción, ¿no? Bueno, en este caso, pues sería todo el entorno de sensor transductor. Apenas, ¿no? ¿Dónde podemos ver esto? Ok, déjenme inserto la imagen. Aquí, entonces, ¿cómo inserto una imagen? Ah, ok. Ahí voy, ¿eh? Aquí, es esto que está aquí, ¿no? Todo esto que está aquí, ¿no? Todo eso son sensores que cumplen con este principio. Tienen una entrada, registran, es sensible a cierto valor del medio ambiente, lo que sea, que esté sensando, y ocurre un elemento que transforma, en este caso, traduce, vamos a decirlo así, traduce, entre comillas, una variable que yo esté registrando que es sensible a una parte que yo quiera interpretar, ¿sale? Sería como que el traductor, ¿no? Pero aquí les llaman transductor. Pareciera que ahí hice lo mismo, pero no. Vamos a borrar esta porque esto ya no lo usé. Y hay muchos en el mercado, ¿no? Mencionaba la parte del viernes que tuvimos la clase. Hay un montón de cosas que nosotros podemos usar, ¿no? Que ya se generalizó mucho con el uso de microcontroladores como Arduino. ¿Sale? Podemos registrar muchas variables, ¿no? Entre algunas, por mencionar las que están aquí, nos podemos lanzar los niveles de color, gas, alcohol, perdón, el light, sensor.
Bueno, sensor de luz, ¿no? Esa es una fotorresistencia, ¿no? Eso ya la conocen. Y así muchas, ¿no? Todas ellas, todas las que están aquí, obviamente hay muchas más, tienen un principio de funcionamiento, ¿sale? Se llama principio de transducción, ¿no? Que es todo lo que ocurre durante, desde que registra hasta que sale la señal, ¿no? Básicamente nosotros acondicionamos el sensor para darle una interpretación, ¿sale? Les digo, el elemento sensible, si yo nada más, de todos estos agarro este que está aquí, por ejemplo, el sensor de gas, es el sensor de dióxido de carbono. Bueno, este que está acá, hay uno que dice que es sensor de humo, ¿no? Smoke. Este es de gas, ¿no? De gas LP, por lo general, por una fuga de gas. Si yo mocho la tarjeta esta y nada más agarro esto, no tiene ningún sentido, ¿vale? ¿Por qué? Porque la que me da el sentido es toda la etapa de acondicionamiento de este elemento sensible. Entonces, este es el elemento sensible y esta es la parte de transducción, donde todo esto es el acondicionamiento de señal de este sensor, ¿sale? Se escucha medio extraño cuando lo digo, pero eso es. Por sí solo, este elemento sensible, pues va a variar, ¿no? Hay que agregar también si este elemento es activo o pasivo. ¿Qué significa esas dos palabras cuando es activo o pasivo? Cuando es activo es que yo necesito polarizarlo, necesito ponerle voltaje para que funcione. Cuando es pasivo, es que realmente no necesito nada, ya solito me da los cambios, ¿sale? El solito lo pones ahí y ya me da los cambios, eso es pasivo. Entonces, también parte de conocer lo que son sensores, también necesito saber si son activos o pasivos, o sea, me da la señal solito o no, o tengo que darle voltaje para que me dé algo, ¿sale? Entonces, espero que haya quedado claro esa parte de pasivo y activo, ¿no? Hay un montón de cosas que podemos censar. Este, después viene el principio de transducción, que básicamente es explicar cómo funciona cada sensor, ¿vale? Y qué ocurre en esa etapa de condicionamiento, ¿no? Para darle esa interpretación que nosotros tanto estamos diciendo, ¿no? Ahorita voy a hacer un ejemplo, ¿no? Muy bien. ¿Dudas hasta el momento? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Estoy hablando en chino? ¿Voy muy rápido? Profe, ¿en el touch sensor no son como para los timbres? El touch sensor. A ver, ¿dónde lo estoy viendo? El touch sensor creo que es un sensor capacitivo, no recuerdo bien. A veces son resistivos, ¿verdad? O capacitivos. ¿Sí, verdad? Sí, a veces son resistivos o capacitivos. De acuerdo al movimiento que usted da con el dedo, va a cambiar la resistencia o la capacitancia. ¿Sale? Es lo que realmente va a medir. ¿Sale? Si usted pone un multímetro ahí, va a medir ya sea capacitancia o resistencia, en base a un desplazamiento de su dedo, ¿sale? Por eso en algunos decía que desplazamiento, Ah, ok. ¿sale? Así funciona, es el principio de operación. Ok, pues hay un montón aquí, ¿no? Un montón de aplicaciones, para no entrar de lleno, ¿no? Vamos a seguirle porque ya nos vamos como un tercio de lo que estoy hablando. Entonces vamos a definir eso del sensor, ¿no? Entonces el sensor, entonces, entonces el sensor es un dispositivo. Les digo que a veces se conoce como un sinónimo, en realidad pues no es lo mismo que un transductor, pero ya todo completo, pues a veces para, pues ya reducir toda la palabrería que nosotros usamos, el bagaje, en la parte de andar diciendo tecnicismos en electrónica, pues ya le decimos sensor directamente. Pero ya nosotros de manera implícita o de manera ya natural, pues decimos que ya está condicionado, ¿no? Ya está preparado el dispositivo, ¿no? Es un dispositivo que a partir de la energía, que es lo que les digo, que puede ser pasivo o activo, a partir de la energía del medio, donde se mide,
da una señal. De salida. Transducible. Que es función de la variable de medida. ¿Sale? ¿Qué significa? Nada más que te va a dar una cierta correspondencia a lo que tú estás registrando. ¿Sale? Mido temperatura, va a estar cambiando la temperatura un poquito, me va a dar un voltaje diferente, ¿no? Cada que cambie la temperatura, me va a dar un voltaje diferente. Es lo único que significa, ¿no? Por eso dice que está en función de la variable medida. ¿Sale? Cualquier cosa que ustedes estén registrando, obviamente si ese registro cambia, pues tu salida también va a cambiar, ¿no? Es lo único que significa todo este rollo, ¿no? Es para interpretar nada más. Ok, entonces una vez que ya establecimos la diferencia entre sensor, transductor y lo que es una etapa de acondicionamiento de señal, entonces yo ya puedo proponer las etapas básicas, ¿no? Yo ya tengo el elemento que va a registrar el fenómeno físico, lo que ustedes quieran, sea dióxido de carbono, sea luz, sea lo que presión, lo que sea. Ya más o menos saben lo que van a hacer. En cierto sentido, cualquier aplicación, estoy hablando en un caso hipotético. Entonces nosotros tenemos que propiamente acondicionar esa señal, ¿no? Que es lo que les decía, ¿no? O sea, dejarla, tal cual nosotros la podamos interpretar, ¿no? O sea, que podamos darle un cierto uso, ¿no? A esa señal, ¿no? Entonces viene este esquema, ¿no? Tenemos el sensor. Tenemos una etapa de filtrado, ¿no? Recuerden bien que el sensor no simplemente registra lo que está en el ambiente, también registra lo que está interfiriendo en ese ambiente, ¿no? Se supone que es un ambiente natural, ¿no? Y puede ser que el sensor también sea sensible a otras señales que no queremos, ¿no? Por tanto, los filtros se implementan para eliminar esas cosas que no queremos, ¿no? Estoy filtrando, ¿no? Básicamente estoy descartando o eliminando en cierto sentido señales indeseables o que no quiero, ¿sale? Ahorita vamos a hablar de eso. Ok, después necesito amplificar la señal. Por lo general, la resolución o los pasos que da el sensor o el cambio que existe entre la variable que estoy midiendo es muy pequeño, ¿sale? Ahorita vamos a ver ciertas especificaciones de un sensor de temperatura y ahorita me van a entender esa parte de la resolución. ¿Ok? Entonces necesito amplificarla. Salida. ¿Ok? Aquí voy a registrar el fenómeno físico. Aquí esta etapa es de lectura o captación, que es la del sensor. Es el elemento sensible, ¿sale? Nada más. Después viene el tratamiento de señal. Una vez que ya registré, pues también estoy registrando otras señales que son indeseables, entonces necesito filtrarla. Y pues también a veces hay que alimentar, ¿no? Alimentación. Les digo, tiene que ver si el sensor es pasivo o activo, ¿no? Activo o pasivo. ¿Sale? A veces por sí solo, un sensor te va a estar dando señales de algo. A veces tienes que darle un cierto voltaje, pues para que te dé una cierta señal, ¿no? Por lo general hay veces que hay micrófonos pasivos, ¿no? Que ya te está dando una señal, ¿no? Como tal, no ocupas meterle voltaje ni nada, ¿no? Ya te está dando algo, ¿no? ¿Sale? Porque recuerden bien que un micrófono capta la vibración. Recuerden que el sonido son vibraciones de partículas. Entonces, lo que en realidad
indirectamente está captando un micrófono, pues es la vibración de partículas. Y eso expresa un sonido. Ya nosotros lo interpretamos como que es un sonido, ¿no? Pero en realidad el fenómeno físico es el movimiento de partículas a través del medio. El medio pues, es el aire, ¿sale? Entonces el transmisor sería mi voz, el receptor pues sería el micrófono. Y lo que hay entre el medio pues es el aire y registra las partículas. Y esas partículas hacen vibrar una membrana que trae el micrófono y por tanto produce un sonido. Que ese sonido al momento de hacer una transducción es un voltaje, ¿sale? Pero en realidad está en función de ¿qué? Del movimiento de las partículas que nosotros conocemos como sonido. O sea, el sonido es lo que le damos nuestro sentido a nosotros, ¿no? Cuando escuchamos algo, ¿no? Y por ejemplo, en ese aspecto, no es lo mismo que yo escuche hablar a un mexicano que a un chino. Ahí yo al chino no le voy a entender y voy a escuchar puros sonidos erráticos, ¿no? ¿Por qué? Porque no conozco su lenguaje, ¿sale? Esa es la interpretación, ¿sale? En electrónica, la interpretación es lo que yo le voy a dar a la salida para yo meterlo a la parte de conversión analógica digital o a alguna otra etapa previa, ¿no? ¿Sale? Espero que haya entendido esa analogía, lo que acabo de decir. Muy bien, esta parte de aquí ocurre acá, es esta de acá. Obviamente aquí está en chiquito, ¿no? Pero todo eso sucede dentro, ¿no? En la etapa de transducción, ¿no? De hecho, es hasta aquí, ¿no? De aquí para acá, electrónica, ¿sale? Yo tengo el elemento sensible, entonces yo necesito acondicionarlo para dar una señal que sea acorde o entendible para otra cosa. Entonces yo voy a utilizar técnicas de electrónica, de diseño, para darle interpretación a lo que yo estoy sensando, ¿no? Sea la señal que sea presión, sea luz, sea temperatura, sea X cosa, yo le voy a dar cierto sentido a través de etapas de implementación de electrónica, ¿no? La voy a tratar, la señal, así se dice, voy a tratar la señal, la voy a filtrar, para eliminar señales indeseables y después la voy a amplificar. Si es que necesita la amplificación, puede ser que el sensor me dé ya cierto rango de voltaje, ¿sale? Ahora vamos a entrar a eso, ¿no? Muy bien. Entonces, de nuevo, un sensor básicamente puede captar, es sensible a cualquier fenómeno físico, ¿sale? Vamos a decirlo así, ¿no? A veces lo usamos como sinónimo, sensor, transductor. Obviamente, repito, transductor es el efecto de pasar de una variable a otra. De una variable puede ser química a una eléctrica y viceversa, ¿no? ¿Sale? Entonces tienes diferentes estímulos del ambiente. Tengo un elemento sensible y puedo registrar cualquiera de estos, ¿no? Ya, captado, ¿no? Ese es resumido. Muy bien. Otra tablita. ¿Qué puedo registrar? Nada más rápidamente, sin entrar tanto detalle. Pues un montón de cosas, ¿no? Existen muchas cosas, ¿no? Hasta el potenciómetro lo puedo usar para registrar desplazamientos, ¿no? Ahorita les voy a explicar cómo. Yo puedo hacer de un potenciómetro y un motor, un servomotor, ¿no? Ya los venden, ¿no? Pues obviamente ya los venden ajustados y todo para que tú los compres, pero obviamente son caros. Sin embargo, nosotros podemos hacer uno hechizo, ¿no? Uno práctico. Por ejemplo, pues para hacer un tipo de robot, ¿no? Un tipo brazo, ¿no? Un brazo mecánico, ¿no? Como proyecto, ¿no? Aunque sea de juguete, pero lo puedo hacer, ¿no? Simplemente, pues un servomotor por dentro, pues es un acoplamiento entre un potenciómetro
y el desplazamiento de este motor, ¿no? Entonces es como digámoslo así, como una mini transmisión, ¿no? Como una mini transmisión de carro, ¿no? O sea, los carros, ¿cómo interpretan la distancia? Pues en base al juego mecánico de la transmisión, ¿no? La transmisión, pues me hace avanzar, ¿no? Meto los cambios, pero existe un cierto desplazamiento en el auto, ¿no? Pues obviamente hay una interpretación mecánica en base a este acoplamiento, ¿no? De engranes y esas cosas, ¿no? No es mi expertise, por eso no me meto tanto en el tema, pero pues es una aplicación práctica, ¿no? Ok, entonces tenemos esta tabla. Les digo, hay un montón de efectos que nosotros podemos, fenómenos físicos que nosotros podemos medir. Aquí en esta tabla, pues dice que podemos utilizar, ¿no? Por ejemplo, aquí quiero medir distancia o desplazamiento de un objeto, o sea, que se mueva. Puedo usar potenciómetros, puedo usar galgas extensiométricas, magnetoresistencias. Cada uno de estos sensores que menciona tiene un principio de transducción, ¿sale? O sea, un principio de operación, pues. Leo desplazamiento, pero la transducción es que estoy leyendo una resistencia. Magnetoresistencia. Estoy registrando energía magnética y estoy leyendo resistencia. ¿Sale? Qué chistoso, ¿no? O sea, estoy registrando una cosa, pero me está dando otra. ¿Sale? Ok, ultrasónicos, ¿no? Es que a veces los ultrasónicos a veces se utilizan para también desplazamiento o distancia de un objeto, ¿no? No sé si alguien conoce los sonares, ¿sale? Ese es un efecto tipo de ultrasonido, ¿no? Nosotros en el mar, por ejemplo, cuando vamos de pesca, existe un cierto aparato, ¿no? Que nos va diciendo la mancha de los peces, dónde está, más o menos. O sea, no nomás te vas a alta mar y dices, ah, pues quiero pescar, ¿no? Pues está grandísimo el mar, ¿no? ¿Dónde pescar? ¿Sale? Entonces, sí, tengo mucha muletilla. Ahí necesito corregir esa parte ya más, sí, cierto, tienes razón. Entonces necesito implementar un sistema el cual me detecte los peces. Entonces voy a implementar un sonar. Este sonar lo que va a hacer es más o menos darme la ubicación de dónde está la mancha de peces en el mar para yo dirigirme hacia ese lugar y pues pescar, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona un sonar? Básicamente tengo que lanzar una señal de alto voltaje, la cual va a rebotar en los objetos que estén en el mar, en el fondo, ¿no? Voy a averiguar cuánto tiempo tarda en el rebote de esta señal y por medio de electrónica voy a calcular cuánto tiempo se tarda. Entonces puedo medir la distancia, ¿sale? Por medio de fórmulas matemáticas. Entonces así ya puedo ubicar más o menos a qué distancia se encuentran los peces o ballenas o lo que quieran pescar, ¿no? ¿Ok? Así funciona, es el principio de transducción. Bueno, cómo funciona un sensor ultrasónico, ¿no? ¿Vale? Sería un radar, ¿no? Sí funcionan para la guerra, para todo, ¿no? Obviamente, pues hay en juego, pues hay un montón de electrónica y obviamente, pues reglas de decisión, pues para determinar con mayor exactitud dónde está el objeto a localizar, ¿sale? Por eso a veces los circuitos electrónicos, pues se clasifican para cuando son de uso militar, ¿no? Cuando significa que es de uso militar, es de máxima precisión el componente, ¿no? Obviamente son caros, ¿sí? Sin embargo, hay ciertas aplicaciones que necesitamos la mayor precisión posible, ¿no? Queremos que sea lo más acorde a lo que nosotros queremos adquirir, ¿no? ¿Por qué? Porque puede estar, por ejemplo, ahí malamente, pues se utiliza la electrónica para cuestiones bélicas. El mayor desarrollo de la humanidad se ha dado por las guerras, ¿sale? Y también en la medicina, ¿no? Es una cuestión moral eso de no aceptarlo. Sin embargo, pues ocurre, ¿no? Pues desgraciadamente, pues ha ocurrido muchas cosas feas. Sin embargo, pues hay que ver el lado positivo. Gracias a eso, pues ha ocurrido un avance en la tecnología y en la medicina también. ¿Sale?
Por eso también entra la parte de la electrónica cuando nosotros queremos diseñar, comprar dispositivos con clasificación de uso militar, ¿no? No a muchos se los venden, ¿no? Obviamente, ¿sale? Hay ciertos dispositivos muy precisos, ¿no? Ok, saliendo el tema un poco, nada más para decir aparte de los ultrasónicos, ¿no? Y la precisión con que deseamos detectar un objeto, ¿no? Vale, entonces, tenemos, ya definimos el sensor, acoplamiento de señal, y vamos a ver un ejemplo, ¿no? Entonces, el ejemplo, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que aquí era lo que les preguntaba yo, que se habían visto amplificadores operacionales, ¿sale? Porque sí se va a ocupar. Sin embargo, pues por cuestión de pandemia, pues se van a salvar un poquito en la implementación, ¿no? Si hubiéramos estado en presencial, sí hubiéramos hecho eso, de los amplificadores. Ya lo haremos, ¿no? Sí lo vamos a hacer. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero cuando regresemos, ¿sale? Es parte de la formación, ustedes que sepan interpretar señales, ¿no? Vamos a plantear un ejemplo hipotético, no hipotético, más bien un poquito más real. ¿Cómo se acondiciona un sensor de temperatura, ¿no? Ok, tengo un sensor de temperatura, el LM35, que es bastante común, para aplicaciones en electrónica, ¿no? Le voy a poner esta foto de aquí. Tengo una información así genérica. Obviamente, hay que averiguar por medio de la hoja de datos cómo funciona el LM35, ¿no? Ahorita no lo estoy haciendo por cuestiones de tiempo, para no tardarme tanto en descifrar la hoja de datos, pero lo más correcto es buscarlo en la hoja de datos. Ok, entonces tenemos este ejemplo, ¿no? El LM35, y no sé por qué lo puse aquí en la 9. A ver, lo tengo que haber puesto. Ah, ya, es que me equivoqué aquí. Estoy poniendo, esta 6 no debe de estar. 8. Aquí sí debe de estar. Ok, tengo este ejemplo, ¿no? Vamos a utilizar un LM35. Vamos a resaltar sus características, ¿no? Ahí es una página donde encontré que lo venden, ¿no? Ahí nomás menciona como un resumen de lo que es. Es un sensor de temperatura. Vamos a resaltar las características que tiene este dispositivo de manera rápida, ¿no? Porque es importante esto del acondicionamiento de señal, ¿no? Ya ahorita a estas fechas, pues ya casi nadie le pone atención, y más por los sistemas como, sin decir marcas, bueno, sí, marcas como el Arduino y esas cosas, ya te venden los sensores acondicionados, ¿no? Sin embargo, pues antes no estaban acondicionados, tenías que tú adaptar con electrónica, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que ver? Pues un principio de operación, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues con voltaje, ¿no? ¿Qué rango de trabajo? ¿Hasta qué temperaturas yo puedo registrar? ¿Hasta qué temperaturas lo puedo utilizar? Lo puedo. Y la precisión también, ¿no? ¿En qué rango trabajan? Aquí donde se refiere a rango de trabajo, pues obviamente hay ciertos sensores, eso es ya su sensibilidad, ¿no? Esto es su sensibilidad.
es a lo que es sensible y trabaja de cierto a cierto rango, del mínimo al máximo. Entonces yo puedo utilizar este sensor en un ambiente de hasta menos 55 grados centígrados, ¿sale? Puedo andar en Alaska por allá, ¿no? Y puede seguir trabajando este sensor, ¿no? Y también puedo estar en el desierto del Sahara, ¿no? Dice 150 grados centígrados. ¿Qué hay que cuidar al momento, por ejemplo, de utilizar un cierto elemento sensible, en este caso temperatura? Puede ser de acuerdo a donde lo vamos a colocar. Si va a estar a la intemperie, recuerden bien que no nada más voy a registrar temperatura. Si va a estar en el ambiente ahí, va a estar expuesto, o sea, al sol, va a estar expuesto al viento, a muchas cosas, ¿no? A la tierra, etcétera, ¿no? Por tanto, hay que considerar también los factores externos, los cuales pueden afectar nuestro registro o nuestra lectura, ¿vale? Ok, presión y rango. Bueno, la precisión, perdón, no es la presión. La precisión dice que te va a dar entre menos 10 grados a 85. Y este es bien importante. Más menos 0.5 grados centígrados. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo tengo un error de lectura de medio grado, hacia arriba y hacia abajo. Por ejemplo, si en realidad yo tengo una temperatura ambiente de 25, el sensor me va a dar 24.5 o 25.5. Y a esto le agregamos que también no consideramos ese error en el microcontrolador. Entonces yo voy a estar dándole el display o en la pantalla donde yo esté mostrando la temperatura, a la mejor 23 y a la mejor 26. Se llama error de precisión, ¿no? Todos estos temas, lo que le estoy diciendo, pues obviamente ocupas una ingeniería o algo así para interpretar todo eso, ¿no? O sea, a mí me lo enseñaron así, ¿no? Pero yo nomás se los voy a platicar, ¿no? No vamos a entrar en juegos diabólicos de decir, acondicioname un sensor así, ¿no? Sácame comportamientos matemáticos, guau, 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 todo eso no. Yo ya les había comentado que no va a ser lo más simplista posible, porque ustedes están aprendiendo, ¿no? Están aprendiendo y nada más se los estoy mencionando, ¿no? Lo que existe y lo que sucede, ¿no? Y que entiendan por qué, ¿vale? Ok, esto de pendiente. Dice pendiente 10 milivolts por grado centígrado. Esto es a lo que yo les decía. Que el sensor puede tener un cierto comportamiento, ¿no? En matemáticas existen funciones exponenciales, logarítmicas, lineales, matemáticas, pues, como dice el meme, matemáticas, hijo, ¿sale? Entonces, el comportamiento del sensor yo lo puedo explicar de manera matemática, ¿sale? Si yo tengo este sensor de temperatura, dice que tiene una pendiente de 10 milivolts, entonces, ¿qué quiere decir? Si este es el voltaje y esta es la temperatura, no, sí, puede ser, ¿no? Voltaje y la temperatura. Entonces, por cada cambio que ocurra, por ejemplo, recuerden bien que en X y Y, pues yo puedo graficar, ¿no? Los incrementos de temperatura, ¿no? Esta es una temperatura, ¿no? Aquí no es temperatura, aquí está en función del tiempo, ¿no? Bajo cierto tiempo me va a dar un voltaje, ¿no? Entonces, si la temperatura va subiendo, conforme pasa el tiempo, pues se va comportando así, ¿no? Y dice que los cambios de este punto a este punto, si nada más cambio 1 grado centígrado, entonces es equivalente a 10 milivolts. Entonces aquí, esto mide 10 milivolts en ese espacio, ¿no?
y es equivalente a 1 grado, ¿no? Si este fuera temperatura, ¿no? Vamos a ponerle temperatura mejor. Entonces, de este punto a este punto, cambio 1 grado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me cambió 10 milivolts, ¿sale? A eso me refiero. Y así se va a estar comportando. Si cambio otro grado, pues le sumo otros 10 milivolts, entonces ya hubo un cambio de 20 milivolts, y así me la llevo. Si sigue subiendo la temperatura, va a ir aumentando, ¿sale? Entonces tiene su cambio es lineal, le corresponde a cada grado un cierto cambio. ¿Por qué digo que es lineal? Porque puede ocurrir que sea una función exponencial, ¿no? Que ese cambio a lo mejor ahora no es así, ahora es así. Entonces, de aquí a aquí ya no es 1, ya no es 1 grado centígrado, a lo mejor de aquí es 1, es 1.7 o casi 2, ¿no? Entonces ya no corresponde a 10 milivolts, sino nos corresponde a 15, ¿no? Un decir, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que su cambio es diferente, ¿no? Es un poquito más agresivo, ¿no? Es un poquito más, ¿sale? Les digo, no voy a entrar en detalles, nada más lo menciono. Tiene que ver con el tipo de respuesta del sensor. Este es un tipo de respuesta lineal, ¿no? Se esperaría siempre, por lo general, y lo más cómodo, trabajar con respuestas lineales, o sea, que sean proporciones. O sea, cada grado centígrado yo aumento 10 milivolts y así me la voy a llevar, bien a gusto. ¿Sale? Yo no espero que por cada grado uno aumente 10 y luego en el otro grado aumente 50. ¿Por qué? Porque hay 40 de diferencia entre esos dos y puede ser que no lo alcance a captar. ¿Sale? Es mucha. La respuesta del sensor está muy extrema, ¿no? Entonces, para ciertas aplicaciones a lo mejor no me sirve. Lo más ideal y lo más cómodo es trabajar con respuestas lineales, ¿no? ¿Sale? Y ya vienen otras cosas, ¿no? Tengo que polarizarlo, es un sensor activo. Es un sensor activo. Hay que meterle voltaje para que funcione. Y el voltaje de operación entre 4 y 30 volts, ¿no? Es lo que puedes tú meterle al sensor, ¿no? Aquí, por ejemplo, viene como sugerencia de que si le metes 5 volts, te va a dar un rango de voltaje entre 0 a 1.5. Entonces, lo que yo voy a subir o lo que yo voy a entregarle a un convertidor analógico digital es entre 0 a 1.5, ¿no? Donde esa equivalencia entre 0 a 1.5, pues es equivalente a un rango de temperatura, ¿no? Ya hablamos de la proporción en milivolts, ¿no? Ok, voy a ponerles el circuito de cómo se condiciona este tipo de sensor. Y ahorita les explico las etapas, ¿no? Ok, etapa de acondicionamiento. Ya vimos las especificaciones eléctricas. Sensor LM35. Ok, tengo el sensor aquí. Tengo un voltaje, el que ustedes quieran. Recuerden que es entre 4 y 30. Tengo el sensor LM35. Pues nada más es un esquema para no dibujarlo todo. Y se condiciona de esta manera. Esta materia que me da la universidad me gustaba un montón. De condicionamiento de señal. Mucho, mucho me gustaba. Pues ya ahorita ya casi no se usa tanto el acondicionamiento. Les digo, ya los venden. Ya los venden ajustados. Y para ahorrarte un montón de tiempo en estar pensando cómo lo voy a interpretar, pues ya mejor lo compro, ¿no? Prefiero pagar $5 en vez de matarme 5 horas, ¿no? No, en estarlo acondicionando, ¿no? O más días, ¿no? Porque a veces el sensor, pues es un poquito, de acuerdo al comportamiento, pues puede ser complicado, ¿no?
Y a veces, pues mejor compramos el sensor ya acondicionado y listo, ¿no? Parte del diseño también es optimizar los tiempos, ¿no? No es por flojo, ¿no? Sino porque hay veces también que nos piden los proyectos para ciertas fechas, ¿no? No podemos tardarnos mucho tiempo tampoco, ¿no? De acuerdo al cliente, pues te va a exigir en qué fecha lo tienes que entregar, ¿no? También pensando en esa parte, ¿no? Se llaman costos de operación, ¿no? De decir cuánto tiempo me voy a tardar y cuánto me va a costar, ¿no? Cuánto le voy a ganar o cuánto voy a perder, ¿sale? Muy bien, ya después hablaremos de eso. Ok, entonces es una etapa de acondicionamiento de señal de un sensor LM35. Lo que ustedes están viendo aquí, a este tipo de símbolo se le llama amplificador operacional, ¿sale? Existen muchos en el mercado, uno de los más básicos, 741. Aquí hay otro, el TL82. Es que supongo yo que es de instrumentación. Hay de diferentes tipos. El 741 es un amplificador operacional de uso general. ¿Sale? Que ustedes lo pueden utilizar, es un caballito de batalla, ¿no? Son como los transistores BJT, ¿no? El 2N2222 y el 3904, ¿no? Ya ustedes los conocen, ¿no? Es algo parecido, ¿no? Es un componente de uso general que puede ser utilizado para aplicaciones como esta, ¿no? Tiene el mismo principio de operación, sin embargo, pues para instrumentación, en este caso, acondicionamientos de señal, donde la resolución del sensor a lo mejor es muy sensible, se recomienda amplificadores específicos que son, que no tienen tanto, que no tengan tanto rango de que se pueda perturbar el sistema, ¿no? Que de repente tenga más características, que sea más, está más pro, pues, este está más pro que este, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Para no encontrar la palabra para explicarles. Es más robusto, o sea, que quiere decir que aguanta más, ¿no? Y tiene mayores propiedades, ¿no? Es como comparar una compu gamer con una de escritorio, ¿no? Algo así, ¿no? Normal, por decirlo así, ¿no? Ponérselo en sus términos, ¿no? Ok, entonces tenemos ese condicionamiento de señal. ¿Qué sucede en esas etapas, no? Hablábamos de unas etapas que constituían todo el acondicionamiento de señal. Las veíamos aquí. Existe la etapa sensible, la cual va a captar estas señales del exterior, ¿no? Del fenómeno físico que nosotros estamos registrando. Viene una etapa de filtrado y una etapa amplificadora. En este aspecto, regresando, para el LM35, ya directamente nos da una señal analógica aquí. No hay mucho que filtrar, ¿no? Es sensible a la temperatura y ya. Si yo le soplo al sensor o le echo viento o algo, no va a cambiar su respuesta. Si yo le echo agua, pues sí, ¿verdad? Pues se va a quemar, ¿no? O sea, me refiero a cuestiones del ambiente, ¿no? Tú cuando tienes un sensor, afuera en el patio, pues muy probablemente le va a pegar la luz del sol, el viento. No creo que le caiga agua, a menos que llueva, ¿no? Pero hay que colocarlo en cierta posición, ¿no? ¿Sale? Ay, dije, sale otra vez. Necesito entrenar para quitarme esa palabra. Muy bien. Entonces, de acuerdo a donde ustedes coloquen el sensor, pues va a ser su desempeño, ¿no? En este caso, el LM35 no es tan sensible a la luz del sol. Igual se va a calentar, ¿no? Pero no tanto. Y tampoco al viento, ¿no? Y pues no ocupa una etapa de filtrado como tal, ¿no? A menos claro, obviamente que yo si pongo el osciloscopio aquí, de acuerdo al ambiente donde yo lo esté midiendo, hay ciertas señales indeseables, pues sí voy a tener que diseñar una etapa previa, ¿no? De amplificación. Esto que está aquí, todo esto no tiene como tal esta etapa. Tal vez consideraron en el estudio o para donde saqué la fuente que realmente no requería un filtrado, ¿no? Que ellos registraron que en efecto no existe ningún ruido o una señal indeseable que yo necesite implementar un filtro. Ya ustedes eso lo tienen que
al momento que ustedes midan el sensor, pues ya ustedes se van a dar cuenta, ¿no? De algunos ciertos factores externos que afecten tu sensor. Ok, entonces tenemos la utilización de este operacional, es el TL082, es un amplificador operacional, ese es su símbolo, y vienen ciertas configuraciones, ¿sale? Este tipo de amplificadores, sus propiedades, sus características eléctricas me permiten manejar ciertas etapas de amplificación, ¿no? Y también filtrado y muchas cosas, ¿no? Sumar señales, restarlas, desacoplamiento de impedancias, etcétera, ¿no? Todas esas características, tiene este amplificador. Y wow, muy bonito y todo, ¿no? Súper. Sin embargo, pues tiene ciertas también, desventajas como cualquier otra cosa, ¿no? Aquí es menos volts, más volts, ¿no? Obviamente, pues podría ser una desventaja utilizar voltajes distintos, ¿no? Positivo y negativo, ¿no? Pues, obviamente tengo que diseñar una fuente simétrica, ¿no? Para alimentar este tipo de amplificador, ¿no? Sería una desventaja, ¿no? Y algunas otras, ¿no? Unas desventajas eléctricas también, ¿no? Que ahorita no voy a mencionar porque no estamos en principio de diseño, ¿no? Ahorita no. Ok, regresemos a la parte de la etapa de amplificación, ¿no? Esta etapa de aquí es una amplificación y esta también en cierto sentido. Vamos a describir las configuraciones rápidas de este amplificador operacional. Nada más se las voy a dar, las etapas más comunes que existen para este amplificador operacional. Ya ustedes las pueden utilizar como gusten. No vamos a entrar en tema de amplificador operacional. No, posiblemente a lo mejor nos alcance el tiempo para ver algunas configuraciones, puede ser. Vamos a ver qué sucede en el transcurso del tercer parcial, ¿no? Aún nos faltan temas por cubrir. Este, igualmente tal vez lo considere para meterlo, ¿no? En la temática, ¿no? Falta ver la parte de tiristores. Tal vez meta alguna etapa de amplificadores, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Ok, entonces vamos a meter las configuraciones básicas, perdón, y vamos a descifrar qué dice el circuito. Siempre es importante entender, pues, qué hacen los circuitos, ¿no? Estamos estudiando electrónica, pues obviamente necesito saber qué demonios hacen las cosas. Muy bien, esa es una de las configuraciones básicas que existen para amplificadores operacionales. Les digo, tiene muchas propiedades. Este tipo de dispositivo semiconductor es un integrado que por dentro pues tiene amplificadores, ¿no? Básicamente recuerden cómo son los circuitos electrónicos, ¿no? Obviamente cuando sacan un encapsulado o un chip, pues por dentro tiene un montón de cosas, ¿no? O sea, este nada más es el puro símbolo, ¿no? Pero en realidad por dentro pues tiene un montón de transistores y configuraciones, ¿no? Es el empaquetado, ¿no? ¿Sale? Tenemos varias configuraciones. La configuración que está usando en la parte de instrumentación del el LM35, que básicamente, si les pongo una foto, el M35, les puse el M34, perdón. Entonces el LM35 pues sería algo así, ¿no? Es ese, ¿no? El sensor, el M35, ¿no? Y pues utiliza amplificadores operacionales. Ah, ¿dónde está? No lo encuentra ese TL82. Voy a poner otro, ¿eh?
Ahí voy, TL085. A lo mejor estaba muy viejo ese diseño. Ah, es que le puse es 82. Burro de mí. A ver. Sale, aquí está. Ah, ok, ya lo encontré. Sale. Es para que se den una idea, ¿no? Ahí está, ¿no? El TL082 y el M35, ¿no? Pues, físicamente se ven así, este y este, ¿no? Por dentro, pues tiene estos amplificadores operacionales, por cada empaquetado. Este es un DIP 8. Este, pues tiene dos amplificadores operacionales que podemos utilizar, ¿no? Que en este caso, pues para el acondicionamiento de este esquema, utilizaríamos nada más este y este, ¿no? Y ya por los voltajes necesarios que nosotros ocuparíamos, ¿no? Y las resistencias también, ¿no? Obviamente, potenciómetro también. Ok, entonces cada una de estas corresponde a una etapa, ¿no? Esta es la más fuerte, la etapa de amplificación, y esta es una etapa que se llama de inversión, ¿no? Vamos a explicarlas rápidamente. Les digo, pues yo creo que voy a preparar una clase para amplificadores operacionales, posiblemente en tercer parcial, no estoy seguro, no les quiero echar mentiras. Depende del tiempo, ¿no? Ya si hay tiempo, pues lo vemos. Si no, pues ya que estemos en la escuela, pues ya les enseño más cosas. Bueno, configuraciones básicas de amplificadores operacionales, todas estas. Una señal de entrada, podemos hacerle operaciones matemáticas, puedo derivarla, ya que están viendo cálculo, puedo integrarla. También puedo este, amplificar sus diferencias. O sea, ¿qué quiere decir? Que la parte, la resto y amplifico la resta de las dos, ¿no? O sea, la puedo sumar también. Este tipo de seguidor de voltaje lo único que hace es el desacople de impedancias. Por ejemplo, a veces sucede que ya son las 2:10:20, eso sucede, ¿no? Ok,